Muy bien, entonces, continuando con lo que estábamos haciendo, ahora vamos a hablar de los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Vamos a estudiar primero una incidencia normal y tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Entonces, si esta fuera la dirección en la que está viajando la onda electromagnética, lo voy a poner de esta forma, lo estoy explicitando en términos de rayos, ¿ya? Que como ya habíamos hablado, si pensamos en frentes de onda, los frentes de onda y estos rayos pues tienen una relación geométrica que tiene que ver con la perpendicularidad a los mismos. Entonces, si estamos hablando de frentes de onda planos, ya habíamos indicado de que la distancia espacial entre dos frentes de onda contiguos cualesquiera, pues define la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, imaginemos que la onda está propagándose en un medio que le vamos a llamar el medio 1, caracterizado por sus propiedades eléctrica y magnética, que son su permitividad eléctrica y su permeabilidad magnética. Si encontraren una superficie que separa de un medio distinto, es decir, de un segundo medio con propiedades electromagnéticas diferentes, en este caso, esa superficie de separación es perpendicular a la dirección en la que está propagándose la onda electromagnética en términos de rayo. Es decir, si este es el rayo, entonces esta vendría a ser la interfaz o superficie de separación de estos dos medios. Entonces tendríamos nosotros un segundo medio con propiedades y2, μ2, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Como hay una interfaz, una separación entre dos medios cuyas propiedades electromagnéticas son diferentes, entonces en la interfaz esta onda original está obligada a separarse en dos componentes. Una de ellas, vamos a decir, lo vamos a poner de esta manera, una de ellas, que se conoce como onda reflejada, y la otra como una onda transmitida. Esta es la onda electromagnética
incidente, vamos a ponerla de esta manera, le vamos a llamar nosotros el rayo incidente, ¿de acuerdo? A este le vamos a llamar el rayo reflejado, y este será el rayo transmitido. Esto va a ocurrir siempre que en el camino en el que se encuentra propagándose una cierta onda electromagnética, la misma encuentra una separación entre dos medios, ¿de acuerdo? Entonces, se va a generar en la superficie de separación, en la interfaz, un rayo denominado rayo reflejado y un rayo transmitido. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de una onda que se está moviendo en una cierta dirección, una vez que la onda encuentre esa interfaz, entonces van a dar origen a dos nuevas ondas, una que rebota, es decir, que va a propagarse en el medio original, y otra que se propagará en el medio en el que se transmite la onda original. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se define como una incidencia normal? Vamos a suponer que esta superficie, esta de acá, ¿ya? Le vamos a dar nombre, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar pi a esa superficie. Podríamos nosotros identificar una normal a esa superficie. Es decir, un eje que en un punto determinado corta a esta superficie de manera perpendicular. Entonces nosotros le llamamos a este eje la normal a dicha superficie. ¿De acuerdo? Podríamos identificar también un eje que pasa tangencialmente a la superficie llamada pi. Pero pienso que para este caso es por demás o suficiente hablar de la normal a la superficie. ¿Cuándo se dice que la incidencia es normal? Cuando la onda electromagnética que está viajando, representada en términos de rayo, el rayo que representa la onda electromagnética está sobre la dirección normal, justo en el punto en el que va a hacer impacto con la superficie de separación o la interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, en estas condiciones veremos qué es lo que ocurre con la onda reflejada, pero también con la onda transmitida. Bien, a ver, ¿qué resultados uno puede percibir? Sobre la onda reflejada. Sobre la onda reflejada, diremos que como habíamos nosotros explicitado de que lambda depende del medio en el que se propaga la onda electromagnética, y siendo que la onda reflejada está en este medio con estas propiedades electromagnéticas, ¿ya? Entonces la onda reflejada tendrá la misma longitud de onda que la onda incidente. Si la onda incidente tiene una longitud de onda que le vamos a llamar lambda sub 1, ¿verdad? Porque está en el medio 1, depende de estas propiedades electromagnéticas. Entonces la onda reflejada, si le voy a poner lambda sub r, ¿ya?
tiene una longitud de onda que es exactamente igual a lambda 1. ¿Qué quiere decir? Igual a lambda de la onda incidente. Eso está evidente. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la onda transmitida? Si hablamos acerca de su longitud de onda, diremos que la longitud de onda que se transmite al medio 2, ahora que debe depender de estas propiedades electromagnéticas, obviamente no es igual al lambda incidente. ¿Ah? Y entonces vamos a tener que decir que la onda transmitida tiene un nuevo valor y le vamos a llamar al mismo lambda 2. Una buena pregunta es, ¿existirá alguna relación entre estos dos lambdas? ¿Habrá alguna relación? No son iguales, no son iguales. Por lo tanto, ¿habrá alguna manera de relacionar una y otra? Entonces, tal vez esto lo escribimos mejor de esta manera. Ajá. Si existe, entonces, ¿cuál es esa relación funcional? Ok, eso es en relación a la longitud de onda. ¿Qué ocurre con la onda reflejada en términos de frecuencia? ¿Qué ocurre con la frecuencia de la onda reflejada? Si le estamos llamando lambda 1, probablemente podríamos llamarle nu1 a la frecuencia de la onda incidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Que la frecuencia no dependía de las propiedades electromagnéticas. ¿Eso qué quiere decir? Que como no depende de esto, si esta es la frecuencia de la onda incidente, entonces esto es nu1, ¿verdad? No tiene por qué ser diferente. Entonces, ¿qué ocurre con la frecuencia de la onda transmitida? Esto también debería ser igual a nu sub 1. ¿Eh? Entonces, tal vez, no tiene sentido siquiera llamarle 1 o 2, ¿verdad? Tal vez simplemente decirle nu, porque esto 1 viene a consecuencia de las propiedades de este medio y 2 de las propiedades de este otro medio. Por lo tanto, tal vez simplemente le llamamos nu y por lo tanto nu. Como no depende de las propiedades electromagnéticas, sino de la fuente fue la que originó esta onda, pero ya no está más haciendo absolutamente nada en todo este proceso, entonces no tendría por qué cambiar la frecuencia de la onda en términos de la onda que se refleja o la onda que se transmite en el segundo medio. ¿Ah? Ok, entonces, ¿qué otro aspecto? Hablaremos sobre la velocidad de la onda reflejada. Pues tendría que ser en magnitud igual a la velocidad con la que está viajando la onda incidente, ¿verdad? Y si nosotros le damos a la velocidad de propagación de la onda incidente el valor v sub 1, ¿verdad? Entonces
esto tendría que ser igual a v sub 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto de que la velocidad de propagación de la onda electromagnética es dependiente de las propiedades electromagnéticas. Tanto la onda incidente como la onda que se refleja están viajando en un medio con las mismas propiedades electromagnéticas. Entonces, esto tiene que ser así. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre en el caso de la transmitida? ¿Qué pasa con su velocidad? Deberíamos esperar de que ésta sea diferente de la velocidad incidente y por lo tanto le podríamos dar el nombre v sub 2. ¿Por qué? Porque al depender de las propiedades electromagnéticas del medio 2, entonces tiene una velocidad de propagación que es v2. Ahí está. ¿Existe una relación entre todas estas cantidades? Por supuesto que existe una relación. Sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que v sub 1 o la velocidad de la onda, ya sea incidente o reflejada en el medio 1, es igual a lambda 1 por nu. Y V2 va a ser igual a lambda 2 por nu. Entonces, si estamos buscando alguna relación entre las longitudes de onda, esta es una buena oportunidad de encontrar esa relación. Al dividir esto tendríamos V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2. Ahí está. Es oportuno introducir un concepto muy útil y el mismo se llama índice de refracción. El índice de refracción se define como el cociente entre la velocidad de la onda electromagnética en el vacío dividido la velocidad de la onda electromagnética en un medio en particular. ¿Ya? O sea que esto nos está midiendo una propiedad óptica de los materiales, que se obtiene simplemente entonces como el cociente entre estos dos valores. Es decir, la velocidad de la onda moviéndose en el vacío, es decir, si tuviéramos nosotros a la onda electromagnética viajando en el vacío, ¿ya? Tendría esta velocidad. Ahora, si lo hiciere al interior de un medio en particular, si lo hiciera en un medio cualquiera, esa velocidad de propagación sería v. Obviamente inferior a la del vacío. Entonces, ¿qué es lo que mide
el índice de refracción. Está midiendo la capacidad de la onda electromagnética de moverse en un determinado medio. Entonces, si ustedes desean, pueden hacer referencia a una especie de densidad óptica de un material. Mientras más grande sea el índice de refracción, mayor es la densidad óptica de ese material. ¿Qué dice en otras palabras? Como esto es una constante, mientras más pequeño sea esto, esto va a ser más grande. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer referencia a una densidad, ¿verdad? Ya que al aumentar, si ustedes desean, la densidad de un material desde el punto de vista óptico, le sería más difícil a la luz atravesar ese medio. Entonces, la velocidad disminuiría. Entonces, mientras más pequeño el valor de B, más grande el índice de refracción. Está claro que en estas circunstancias, en el vacío, el índice de refracción es igual a 1. Y como podrán ver por la definición, es adimensional. Entonces, este medio posee un índice de refracción que es más grande que la unidad, obviamente, ¿verdad? Ya que la velocidad de propagación en un medio siempre va a ser inferior a la velocidad de la luz en el vacío. O sea que el índice de refracción del vacío, 1, ¿verdad? Ahora, por supuesto, en el aire, obviamente aire no enrarecido, en el aire el índice de refracción es un número prácticamente igual a la del vacío, n igual a 1, ¿ya? Creo que varía en el tercer decimal. O sea que toda vez que estemos trabajando en el aire podríamos considerar, a no ser que sea estrictamente necesario, con un índice de refracción igual al del vacío. Y así, por ejemplo, entonces podríamos medir índices de refracción para los distintos materiales, obviamente transparentes a una onda, porque si no es transparente, nada de esto va a ser observable, ¿no? Es decir, si el medio en el que, digamos, la onda electromagnética no es transparente, entonces esa onda se va a ir absorbiendo progresivamente y eventualmente en algún momento desaparecer, ¿no? En cambio, si es transparente, quiere decir que el medio permite que esa onda electromagnética viaje a través de él, ¿no? Ok, entonces, si nosotros introducimos el índice de refracción, ¿qué podríamos decir? Que asociado a estas características, ¿por qué? Porque tiene que ver con la velocidad de propagación medio. Y como esto es una función de las propiedades electromagnéticas, ¿verdad? Ahí está la ecuación que nos liga con las propiedades electromagnéticas. Eso quiere decir que en un determinado medio asociado con las mismas hay un índice de refracción. Entonces, acá tendremos nosotros un índice N2. Ok, si luego de haber introducido eso nosotros hacemos uso del índice de refracción, esta ecuación quedaría de alguna manera, ¿verdad? ¿Y qué sería? Entonces, fíjense, yo puedo despejar de aquí, digamos, V1 sería C sobre N1. ¿Verdad? Y lo propio para V2. Entonces, con eso, al sustituir y al dividir, ¿qué nos quedaría?
Nos quedaría N2 sobre N1, ¿verdad? Igual a lambda 1 sobre lambda 2. Que podríamos reescribir de una manera más interesante y sería lambda 1 por N1 igual a lambda 2 por N2. Y como se estarán dando cuenta, esto representa algo específico de la onda electromagnética en este medio. En cambio, esto representa algo específico de la onda en este medio. ¿Ah? Ajá, entonces tal vez podríamos nosotros hacer lo siguiente, decir que esto es una constante. Que el producto de la longitud de onda por el índice de refracción de un medio específico es una constante. Esto es muy importante, por favor. ¿Por qué es muy útil? Porque imagínense que nosotros tengamos no solo dos medios, sino tengamos muchas capas, ¿ah? Muchas capas. El medio 1, el medio 2, a continuación un medio 3, un medio 4, así sucesivamente. Y nosotros quisiéramos saber qué relación existe entre la longitud de onda del primero con el último. Ya no necesitaría yo pasar por todos los que hubieran antes, sino, según esto, como es una constante, pues primero hallo la constante en este medio y me voy directo hasta el último. Así como cuando uno aplica el principio de conservación de la energía, entonces esto también es igualmente útil para esas circunstancias. ¿Ya? ¿Y cuándo podría presentarse que hayan muchos medios? En muchas circunstancias de aplicación tecnológica. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere hacer este tipo de cálculos, pues simplemente puede hacer uso de esto. Bien, entonces, este es un detalle muy importante que tiene que ver con el problema de la reflexión y todavía no está bien que le llamemos refracción, pero sirve, ¿de acuerdo? En este caso de incidencia normal, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Viene una onda en una dirección tal que coincide con la normal a la interfaz de separación entre dos medios. ¿Qué va a suceder? Que va a aparecer una onda reflejada que se propaga exactamente en sentido contrario al rayo incidente. Yo lo estoy desplazando, como ustedes ven acá, para que se pueda observar. Pero este rayo reflejado exactamente sobre sí mismo, ¿no? Sobre la normal. Y lo mismo el rayo transmitido, sobre la normal.
Nada sale de este eje, por eso es que yo había anticipado de que no había necesidad de introducir ningún otro eje y solamente es necesario hablar de la normal. Una vez que uno identifica la normal, y si el rayo incidente está sobre la normal, entonces dará origen a dos nuevos rayos, uno reflejado con estas características y uno transmitido con estas características, cuya relación entre ambos está dado por estas ecuaciones que podemos observar acá, ¿ah? Pero en términos de vector, si ustedes quieren, si pensamos nosotros en flechas para la propagación de las ondas electromagnéticas, todas las flechas, la flecha incidente, la flecha reflejada y la flecha transmitida, todas están contenidas en la dirección normal, ¿ya? Eso tiene con una incidencia normal. Bien, si no hay entonces ninguna duda, podríamos continuar con el desarrollo, ¿ya? A ver, solamente para ocultar de ver lo que está sucediendo. Fíjense, por favor, la relación que existe con ya sea el índice de refracción o las velocidades, como ustedes quieran. Si yo tuviera dos medios en los cuales N1 es menor que N2, es una pregunta. ¿Qué pasa si N1 es menor que N2? ¿Qué ocurriría entre lambda 1 y lambda 2? ¿Qué habría aquí? Serían uno más grande que el otro, supongo, pero ¿cuál es la situación? Lambda 1 sería más grande que lambda 2, sería menor, ¿cómo sería? ¿Sería mayor? Lambda 1 sería mayor que lambda 2. A ver, ahí está, ahí hay una opinión. Vamos a ver qué dice el resto. Yo digo que sería menor. Ajá. ¿Qué ecuación están usando para decir eso? ¿Esto aquí? Sí, no. Sí, yo creo. Supongo, ¿no? Porque esta es la que relaciona longitud de onda con índice de refracción. Yo digo que sería más grande. A ver, como es una constante, vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver, N1 es menor que N2, ¿ya? N1 menor que N2. Voy a ponerle números. Digamos,
Si es menor, podría decir esto es 1 y esto es 2, ¿cierto? Como es menor, estoy poniendo dos números que cumplen con esta condición. Ahora, ¿qué números hacen tales que multiplicado por estos números, esto resulta ser igual? ¿Mm? Aquí está claro, esto tiene que ser 2 y esto tiene que ser 1. Si no, no son iguales. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, como n1 es menor que n2, pues no queda otra que lambda 1 tenga que ser más grande que lambda 2. Son inversos, eso quiero que ustedes se fijen, por favor. ¿Ah? Más grande eta, más chico lambda. Eso está diciendo esta ecuación. Si ustedes quieren, lo podríamos diagramar. Por eso es que es importante que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ah? La relación entre lambda y n es de una hipérbola. Así es. Si esto es n y esto es lambda, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Para n pequeño, lambda grande. Para n grande, lambda pequeño. Eso está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si n1 fuera este, es menor que n2, entonces está claro que los lambdas deben ser al revés, ¿no? Eso está diciendo esto. Entonces, fíjense, si tuviéramos nosotros viajando a la onda electromagnética en un medio, digamos, como el aire, su índice de refracción, 1, ¿de acuerdo? Y esto fuera agua. Fuera agua. ¿Está bien? ¿Cuál sería el lambda aquí? ¿Más grande o más chico que lambda 1? En el agua el n es 4/3 o 1,33 si ustedes quieren. Entonces, ¿qué ocurriría? Reemplazaría n1 y al otro 1,33. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Ah? Que lambda 1 tendría que ser 1,33 veces más grande que lambda 2. ¿Eso qué quiere decir? Que al pasar aquí esta distancia en este medio se haría más chiquita, ¿no? A ver, si estuviéramos en ese caso, entonces, si estos fueran los frentes de onda, este sería el lambda 2. Más pequeño que el lambda 1, sería más chico. ¿Está bien? Claro, aquí la respuesta es así, ¿no? Lambda 1 debe ser más grande que lambda 2, o sea que está. Si esta es la distancia que separa dos frentes de onda contiguos, cualesquiera, en este medio, al pasar a este otro, con esta condición, obviamente, entonces esos dos frentes de onda contiguos están más juntos. ¿Ah? Eso es lo que ocurriría. Y al revés, obviamente, si estamos yendo del agua al aire, pues pasaría lo contrario. ¿Ya? Es como imaginar que ahora esto está yendo hacia allá, ¿verdad? Eso es. ¿Está claro, no? Sí, para mí está claro, Sí, ¿no? dicen. Uh-huh. Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, una pregunta interesante que quiero plantearles es lo siguiente. El ojo humano está preparado para detectar las ondas electromagnéticas. ¿En qué rango del espectro electromagnético?
En el visible. Muy bien, ok, muy bien, muy bien, muy bien. En el visible, en términos de longitud de onda, estamos hablando más o menos desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. 400 nanómetros para el violeta y 700 nanómetros para el rojo. ¿De acuerdo? Bien. Estamos diciendo que esto es lo que va a ocurrir. Vamos a imaginar que estamos yendo entonces del aire al agua y estamos viendo que hay un cambio en la longitud de onda. La pregunta es, si yo tuviera luz roja enviada desde este extremo, digamos, le vamos a poner un lambda 650 nanómetros. Estamos dentro de la zona roja del espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Al pasar aquí, ¿qué color va a tener ese haz para nosotros? ¿Podría repetir el caso, por favor? Bien. A ver, todos estamos acostumbrados al láser, ¿cierto o no? Sí. ¿Han visto alguna vez un láser? Ahí tienen punteros láser. A ver, hagamos un experimento. Lancemos el haz que proviene del puntero láser, que normalmente a la venta, no estoy diciendo que no hay otros, pero normalmente a la venta el más barato es el láser de luz roja, ¿cierto o no? Sí. Bien, muy bien. Ahora, ¿cuánto queremos darle? Le daremos 650 nanómetros, ¿puede ser? No. O sea que le voy a dar un lambda 1 igual a 650 nanómetros. Vamos a imaginar que la luz de ese láser es monocromática y es de 650 nanómetros. Está viajando en el aire, o sea que tenemos un N1 igual a 1. Va a pasar al agua, ¿ya? Un N2 de 1,33. ¿Está bien? ¿Cuál sería el lambda de 2? 488. Ajá, y han calculado 488, sin ser muy quisquillosos, 490. ¿Cierto? Nanómetros. A ver, fíjense por favor el espectro electromagnético y díganme este lambda a qué región pertenece. Un celeste medio verde. Ah, muy bien. Entonces, en teoría, viene un haz de luz roja y según esto, cambió su lambda a 490 nanómetros aquí. Entonces, aquí adentro vemos
medio amarillo verdoso? ¿Cómo es? ¿O seguimos viendo rojo? Entonces, una pregunta obvia es la siguiente. ¿El ojo humano puede distinguir los colores debido a la longitud de onda de la luz o debido a la frecuencia de la luz? Pero ustedes dirán, pero están relacionados. No, no, no. Ok, matemáticamente existe una relación entre las dos. Pero acabamos de decir, la longitud de onda depende del medio en el que se está propagando. Entonces, el ojo humano, si detectara la luz por medio de la longitud de onda, porque puede distinguir un color de otro, ¿verdad? ¿Cómo puede distinguir el rojo, el amarillo, el verde? Una pregunta interesante es, si hay un cambio en esta naturaleza, el ojo humano vería entonces que ese haz que ingresa rojo al interior es verde, digamos, o seguiría viendo rojo. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, la frecuencia es la misma. Entonces, si es gracias a la frecuencia que define el color para el ojo humano, seguiría siendo rojo. Pero si es la longitud de onda, entonces debería haberse una variación en el color. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no nota. O sea, ¿seguiría siendo rojo? Sí, yo pienso que sí. Yo Ujú. pienso que sí. Pero no está seguro. No está seguro, supongo. ¿O sí está seguro? No, no mucho. Ujú. Entonces, es un problema. Yo digo que Por- cambia de color, porque aunque su frecuencia se quede constante, su velocidad disminuye. Claro, claro, eso está obviamente ocurriendo. El problema que está planteado es si el ojo humano al observar el experimento vería el cambio de color o no. Es decir, cambiaría el color para el ojo humano. ¿Por qué? Porque si yo pongo un detector de frecuencia, aquí va a medir una frecuencia, pero aquí va a medir la misma frecuencia. Si pusiera un detector de longitud de onda, pues aquí detectaría un lambda y aquí otro lambda. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, ¿el ojo humano detecta el color en función de lambda o en función de nu? Entonces hay que estar seguros y la pregunta está abierta, por favor. ¿Ya? Espero que tomen el tiempo que sea necesario para responder esa pregunta. Ahora, otra pregunta interesante es la siguiente. ¿Qué pasa si yo conozco la energía que está siendo transportada en el rayo incidente?
y lo voy a poner en términos de intensidad, ¿de acuerdo? Conozco la intensidad incidente. ¿Podré conocer la intensidad de la reflejada? ¿Podré conocer la intensidad de la transmitida? Estas intensidades estarán relacionadas con los índices de refracción. Es otra pregunta que les lanzo, por favor, ya tienen dos preguntas que tener que contestar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con un problema de incidencia de una onda electromagnética normal a una interfaz de separación de dos medios? En términos del sensor, que es el ojo humano, y la pregunta es, ¿percibiría un cambio en el color? Porque hay un cambio en la longitud de onda. ¿Percibiría un cambio en el color o no se produciría un cambio de color pese a que ha habido un cambio en la longitud de onda? Segunda pregunta. Si yo conozco la intensidad incidente, ¿podría yo conocer la intensidad reflejada y transmitida? Esta sería función de los índices de refracción. Esas son nuestras preguntas. ¿Está bien? Ahí está. A ver, el segundo caso, incidencia oblicua. Entonces, otra vez, tenemos nosotros a una onda electromagnética que está viajando en una cierta dirección, y para definir esa dirección en la que se está propagando, ¿verdad? Lo vamos a ver en términos de rayo, y por lo tanto a este le podríamos nosotros otra vez llamar el rayo incidente. Ahora, acá tenemos nosotros una interfaz que nos define dos medios. El medio con índice de refracción N1 y el medio con índice de refracción N2. Bien. El rayo incidente, si fuere así con respecto a la superficie, que tenemos dibujada la normal, ¿verdad? Entonces estaríamos en el caso de incidencia normal. Pues no queremos que ese sea el caso, ¿verdad? No queremos que ese sea el caso.
nosotros queremos que el rayo incidente, en el punto donde se ha definido la normal a la superficie, el rayo incidente con respecto a esa normal, es la normal a la interfaz, ¿verdad? Forme un cierto ángulo, que le vamos a llamar ángulo de incidencia. ¿Ah? Bien, entonces, obviamente es una incidencia oblicua. Si fuera a lo largo de la normal, sería incidencia normal. Ahora no es normal. Si no es normal, entonces le llamamos oblicua a dicha incidencia. ¿Qué pasará acá? Bien, pues sucede lo siguiente, que nuevamente aparece un rayo reflejado. Pero también aparece un rayo que en este caso es mejor llamarle refractado y no transmitido. Por supuesto que es un rayo transmitido, pero además tiene otra peculiaridad que hace que nosotros le llamemos a este rayo de una manera distinta, ¿ya? Este va a ser entonces nuestro rayo reflejado. Y este acá va a ser nuestro rayo refractado. En un caso minúscula, en el otro caso mayúscula. Rayo incidente, reflejado y refractado. Ahora, como vamos a hacer todo con respecto a la normal, pues le vamos a llamar a este ángulo, ángulo de reflexión, repito, siempre con respecto a la normal. Y a este le vamos a llamar ángulo de refracción. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué aparecen estos dos rayos? Otra vez, hay una interfase, hay una superficie que separa a dos medios cuyas propiedades electromagnéticas son distintas. Entonces, el campo electromagnético que propaga la onda, pues debe cumplir condiciones en esa frontera. Y eso es lo que, si ustedes quieren, obliga a la generación de estos dos rayos, ¿no? Ahora, cuando la incidencia es oblicua, los resultados que antes habíamos obtenido, pues siguen siendo ciertos, ¿verdad? Un primer resultado, el hecho de que lambda 1, el lambda 1 es diferente del lambda 2. Obviamente, el lambda 1 significa que el lambda del rayo incidente y el lambda del rayo reflejado son iguales. Eso es exactamente igual que en el caso de incidencia normal, ¿de acuerdo? Lambda 1, la longitud de onda de la onda incidente. Lambda 1, la longitud de onda del rayo reflejado, ¿no? Lambda 2, la longitud de onda de la onda electromagnética que ingresó al medio 2. ¿Son diferentes? Por supuesto que son diferentes. Ese es nuestro resultado. El segundo resultado, que tiene que ver con las frecuencias, pues sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque esto no ha cambiado nada. La fuente es la misma. ¿Quiere decir eso que la relación que encontramos sigue siendo válida? Por supuesto. El producto de lambda por n igual a una constante sigue siendo cierto. Esto es válido, ¿ya? Independientemente de si es una incidencia normal o es una incidencia oblicua.
Eso sigue siendo así. Ajá. ¿Qué cosas hay nuevas? Recuerden que nosotros hemos llamado a esta superficie el plano pi. Ah, muy bien. Ahora voy a introducir un otro plano. ¿Ya? Un otro plano voy a introducir. ¿Cuál es ese otro plano? Le voy a llamar a ese plano el plano sigma. ¿De acuerdo? Y el cuarto resultado importante aquí es el siguiente. Los rayos incidente, reflejado y refractado, todos pertenecen a un mismo plano y ese plano es el plano sigma. En otras palabras, esos tres rayos, esos tres haces, pertenecen a un único plano. ¿Ah? Y ese plano le estamos llamando el plano sigma. Ahora, ¿qué relación existe entre estos dos planos? Esta es la relación. El plano pi es perpendicular al plano sigma. Este es el resultado número 5. Los tres rayos pertenecen a sigma, pero sigma y pi son dos planos perpendiculares, ¿ya? O sea que si el plano pi es un plano que está cortando al pizarrón perpendicularmente, sigma pertenece al pizarrón. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que pertenece RI, RR y RR mayúscula pertenecen al plano de la pizarra, pero pi es perpendicular. ¿Ya? Es un resultado muy importante, por favor. Jamás podrían encontrar ustedes que esto no ocurra o que esto no ocurra. ¿Ya? Esto es fundamental, por favor. Otro resultado número 6. El resultado número 6 se conoce como la ley de la reflexión de la luz. ¿Y qué dice? Dice que el ángulo de reflexión es siempre igual al ángulo de incidencia. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, por favor. ¿Ya? A veces uno cree que esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque observa cuando rebota la luz, pues rebota en muchas direcciones. Hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar que el rayo incidente incida sobre un punto de esta superficie. En ese punto hay que identificar la normal. Una vez identificada la normal, siempre será cierto esto, que el ángulo de incidencia es pues igual al ángulo de reflexión. Si ustedes no se preocupan por eso, va a parecer que esto no es una ley, pero sí lo es. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor. Ahora, el texto del Serway, ¿ya? Hay la demostración de esto por dos caminos muy interesantes, ¿ya? Uno, en términos de frentes de onda, y dos, usando de por medio el principio de Fermat, ¿de acuerdo? Por favor, vean esas demostraciones para llegar a este resultado. El resultado número 7 de una incidencia oblicua de ondas electromagnéticas, la 7, se conoce como la ley de la refracción. De la luz.
cuidado con esto, ¿ya? ¿Qué dice esta ley? Si ustedes dividen el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción, estoy hablando de este ángulo y de este, ¿verdad? Eso, definidos los medios, es decir, una vez que uno ha definido N1 y N2, esto debería ser una constante. A ver otra vez. Ustedes agarran y definen N1. Definen N2. Una vez que ya está definido, que no van a modificar eso, ¿ya? Entonces, toda vez que ustedes varíen el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción variará de igual manera, de tal forma de que el seno de uno sobre el seno del otro siempre sea esa constante. Esto es lo que define la ley de la refracción de la luz. ¿Ya? Cambian el ángulo de incidencia, pues va a cambiar el ángulo de refracción. ¿Según qué ley? Esta ley. Ahora, Snell encontró una cosa muy interesante, que esta constante a la que se está haciendo referencia, ¿ya?, es el cociente entre los índices de refracción, que habíamos dicho nosotros. Agarran y fijan esos valores. Una vez que han fijado esos valores, se cumple esto, dijimos, ¿verdad? Y eso es lo único que establece la ley de la refracción. Snell encontró que esa constante sí depende de esos índices de refracción y lo hace de esta manera. Entonces, toda vez que ustedes reemplazan esto en esta ecuación, van a encontrar lo que se conoce como la ley de Snell. ¿Ya? No es otra cosa que la ley de refracción introduciendo la constante por ese resultado. ¿Y qué encuentran? Que N1 seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces, muchos consideran que esta es la ley de refracción de la luz. No es cierto, es solamente esto, ¿ya? Pero, obviamente, si ustedes reemplazan esa constante por este valor, entonces también no está por demás que ustedes escriban esta ley de esta manera, aunque se conoce más bien como la ley de Snell. ¿De acuerdo? Este es un resultado muy importante, por favor. No. Voy a dejarles como tercer tarea lo siguiente, que ustedes me averigüen sobre lo que es la reflexión total interna. ¿Ya? Es la tercera de sus tareas para la siguiente clase. La reflexión total interna. ¿Tiene que ver con esto? Sí tiene que ver con este problema. ¿Ya?